Muchas personas que tienen fe experimentan un sentimiento difícil de describir. Aun dedicando tiempo, energía y esfuerzo, los resultados no aparecen y la inquietud persiste. No se trata solo de una crisis económica, inflación o dificultades del país. Hay un conflicto más profundo, revelado en las Escrituras, del que pocos se dan cuenta. La falta de control sobre las propias finanzas genera frustración. Porque, aun con trabajo y fe, la situación no mejora. Hoy se presentarán 4 modelos económicos basados en principios bíblicos. Su habitación podría ser la clave para romper la parálisis y traer tranquilidad al hogar. No es raro abrir la aplicación del banco con gran expectación. No falta compromiso ni horas dedicadas, pero los números siguen insistiendo en estar en números rojos. La deuda no disminuye, la ansiedad crece, y lo peor no es el dinero en sí, sino la sensación de estar estancado, como si todo el esfuerzo fuera un balde que gotea intentando llenar un pozo que nunca está completo. Detrás de lo visible hay un conflicto oculto. No se trata solo de inflación, crisis o deudas. Se trata de un ataque al control personal, a la capacidad de gestionar lo que se le ha confiado. El adversario no teme a la fe per se, sino a la sabiduría práctica. La Biblia no es solo un libro de poder espiritual. También sirve como una guía económica segura cuando se aplica con reverencia. Tenemos que afrontar una verdad incómoda. Hay quienes rezan fervientemente, pero gestionan su vida como ninos. Confiar en Dios es esencial, pero usarlo como excusa para evitar la organización es peligroso. La fe sin dominio se convierte en frustración y Dios no llamó a nadie a vivir así. Basta con mirar la historia de Israel en el desierto. Dios proveyó diariamente, pero con una condición: recolectar solo lo necesario. No acumularon por miedo ni desperdiciaron por desorden. La disposición iba acompañada de instrucciones. El enemigo teme este principio porque el orden genera autoridad y la autoridad trae libertad. Una de las mentiras más comunes es creer que con fe todo se solucionará solo. No es exactamente así. La fe conecta con lo divino, pero la sabiduría enseña a caminar sobre la tierra. ¿Cómo aplicar esto hoy? Comienza con algo simple y poderoso. Enfrenta los números sin miedo. Anota deudas, gastos e ingresos. No para condenarte a ti mismo, sino para tomar el control. Lo que no se nombra, gobierna. Lo que se nombra, se puede afrontar. Y lo que se afronta, se puede superar. El primer modelo propuesto es la diversificación. En Eclesiastes 11.2 está escrito: repartid entre 7 y hasta 8, porque no sabéis qué calamidad puede sobrevenir sobre la tierra. Esta no es una frase bonita, sino una estrategia. En la antigüedad, un agricultor sabía que si plantaba en una sola zona y llegaba una plaga, lo perdería todo. Al diversificarse, el impacto fue menor. Diversificar no es avaricia, es prudencia. Es reconocer que la vida cambia y que el dominio requiere anticipación. Un ejemplo práctico. Un hombre llamado André trabajó durante 20 años en el mismo rol, fiel y puntualmente, entregando sus diezmos. Sus ingresos, sin embargo, dependían de una sola fuente. Cuando hubo un despido masivo, perdió no solo su salario, sino también su seguridad. Fue entonces cuando comprendió. Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba despertando. Comenzó con pequeños trabajos los fines de semana, luego enseñó lo que sabía y, más tarde, abrió una venta personalizada. No se hizo rico inmediatamente, pero su ansiedad disminuyó al cabo de una semana, ya que ya no dependía de una sola puerta. El enemigo teme este principio, ya que la diversificación rompe las ataduras de la dependencia. Cuando solo hay una fuente de ingresos, el miedo controla. Con varios se puede caminar tranquilo. La mentira que hay que combatir es creer que solo hay un camino. Hay más de una puerta, más de una semilla, más de una posibilidad cuando se combinan creatividad y disciplina. ¿Cómo aplicar esto hoy? Elige una habilidad que ya tengas, no un sueño lejano, sino algo concreto. Da el primer paso. Habla con 2 personas esta semana, ofrece tus servicios, genera ingresos adicionales, aunque sean pequeños. No se trata solo de dinero, se trata de ejercer dominio. Imagínese un pozo lleno de agua. El pozo es el potencial, el cubo, el sistema. Sin el balde se muere de sed junto con la abundancia. El segundo modelo es tierra y territorio, inspirado en la historia de Abraham. Cuando Dios lo llamó, no fue solo a una experiencia espiritual, sino a una tierra, un lugar de continuidad y legado. En la Biblia, la tierra simboliza la estabilidad. No significa que todos deban comprar una propiedad manana, sino que Dios valora lo establecido. En un mundo inestable, lo sólido resiste. Piensa en tus abuelos. Quizás alguien que, con manos callosas, construye una casa ladrillo a ladrillo, no como un lujo, sino como refugio y herencia. Este es el concepto de territorio. Una mujer llamada Marta pasó su vida alquilando, sintiendo siempre que nada era suyo. Cada aumento de alquiler era una amenaza. Un día decidió actuar de manera diferente. No pudo comprar una casa grande, pero adquirió un pequeño terreno en las afueras con sacrificio y disciplina. Durante años, esa trama fue su recordatorio.
No planto solo para hoy, sino para mis hijos. Con el tiempo, el valor de la tierra aumento. Cuando llego a una crisis familiar, ella tuvo apoyo. El enemigo teme este principio, ya que el territorio aporta permanencia y la permanencia construye un legado. El legado es un arma contra la pobreza generacional. La mentira que hay que rechazar es creer que siempre vivirás al límite. En Cristo es posible pensar en el largo plazo, sembrar para el futuro y construir protección para el hogar. Como aplicar esto sin caer en ilusiones. Primero, comprenda los límites. Dios no promete riqueza instantánea, sino sabiduría, dirección y fruto cuando hay obediencia. Luego, da un paso concreto. Ahorra con un propósito. Busca, aprende. No te endeudes por orgullo, ni compres por apariencia. Busca estabilidad, no ostentación. Si no es tierra literal, piense en la tierra como activos duraderos, herramientas, equipos, mejoras al negocio, algo que perdure y aumente la productividad en el tiempo. El tercer modelo es el más subestimado, ya que no llama la atención a primera vista a gobernar. El tercer modelo es la educación como un activo. Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere pues sabiduría, algo que pocos resaltan. La educación no se limita a un diploma, sino a una clave. En los tiempos bíblicos se consultaba a los sabios y se buscaba a los entendidos. La sabiduría abrió puertas que la fuerza no podía mover. Hay una escena que puede sonar familiar. Un padre en la mesa, una lámpara encendida, un cuaderno viejo. No tenía muchos recursos, pero tenía determinación. Le dijo a su hijo: apréndele, comprende, porque el mundo cambia, pero el conocimiento lo sostiene. Otro ejemplo. Un hombre llamado Samuel trabajaba con sus manos y era muy trabajador. Sin embargo, ano tras ano, el resultado fue el mismo. Mucho trabajo, pocos avances, hasta que escuchó una enseñanza sobre proverbios y algo lo conmovió. Se dio cuenta de que estaba pidiendo cosechas sin conocimiento de siembra. Comenzó con algo simple. Una breve capacitación. Aprendió a mejorar su oficio, a venderlo mejor, a negociar sin culpa. No se volvió arrogante, se volvió competente. Cuando se le ocurrió una mejor oportunidad, no fue suerte, fue preparación. El enemigo teme este principio porque la sabiduría lo vuelve peligroso. Una persona sabia no cae en estafas, no actúa por impulso, no realiza compras emocionales ni contrae deudas innecesarias. La mentira que destruye es: soy demasiado viejo para aprender. No, mientras haya aliento, es posible crecer. Mientras haya mente, es posible renovarse. Como aplicar esto hoy. Elija una área que aumente su valor en el mercado. Finanzas básicas, ventas, comunicación, un oficio mejorado. Establece una rutina. 30 minutos al día sin excusas. El conocimiento se convierte en ingresos cuando se combina con diligencia. Estos tres modelos son poderosos, pero hay un cuarto, y si se entiende, puede abrir una puerta que muchos no pueden ver, y es precisamente por eso que el enemigo lo rechaza. Se trata de movimiento. Cuando alguien se mueve con un propósito, algo se rompe en el plano espiritual. El cuarto modelo es el de transporte y movilidad, ilustrado en Nahum 2:4, donde los carros corren como relámpagos y se precipitan hacia las plazas con fuerza. No se trata de forzar el texto como promesa de éxito automático, sino de reconocer una imagen profética de una realidad. El movimiento acelera los cambios, altera los sistemas y desplaza las estructuras. Hoy, la economía global tiene su corazón ligado a la misma palabra: movimiento. Los paquetes se mueven, las personas se mueven, los alimentos, los servicios, los datos, todo fluye. Y donde hay flujo, hay oportunidades. Para fundamentar esto, otro principio bíblico. El reino avanza, el evangelio avanza. En Hechos, los discípulos viajaron, comerciaron, conectaron hogares, ciudades, puertos y rutas. La expansión no se produjo solo mediante la predicación, sino mediante la movilidad, la logística humana y la diligencia. Un ejemplo. Un cristiano llamado Daniel vivía endeudado, no por adicciones, sino para sobrevivir. Cada mes era una batalla, hasta que, en oración, escucho una frase clara: muévete en orden. No tenía mucho capital, pero sí un auto viejo, tiempo disponible en determinados momentos y disciplina. Comienzo a hacer entregas, primero a un vecino, luego a un negocio local y luego a varios. Construyo confianza, puntualidad, reputación. Y luego vino lo que muchos no saben. El movimiento no solo le proporciona ingresos, sino también contactos, oportunidades e información. Un día alguien le dijo: necesito a alguien confiable que me transporte y también coordine rutas. Daniel ya había demostrado fidelidad y este fue su gran avance. El enemigo teme este principio porque el movimiento rompe la parálisis, y la parálisis es una prisión invisible. Cuando alguien está estancado, discute, teme, se queja, pospone. Pero cuando te mueves, incluso en pequeños pasos, recuperas la autoridad. La mentira que destruye es: no puedo hacer nada hasta que cambie el país,
la economía o el gobierno. No, la dependencia no es del clima externo, sino de la obediencia interna. Dios puede dar estrategia en el desierto. Como podemos aplicar esto sabiamente hoy. Primero, observa lo que se mueve en tu ciudad, lo que se entrega, lo que se transporta, lo que se conecta. En segundo lugar, elija un enfoque concreto. Transporte de personas, entregas, servicios a domicilio, compras para terceros, logística para pequeñas empresas. No es glamour, es administración. Establece límites saludables. No trabajes como esclavo, sino como mayordomo. Organiza horarios. Cuida de tu familia, en cuerpo y alma. La revelación que cambia la percepción es la siguiente. Estos 4 modelos no son solo formas de ganar dinero, sino ataques directos contra 4 armas enemigas. Contra la escasez, la diversificación, contra la inestabilidad, territorio, contra la ignorancia, la sabiduría, contra la parálisis del movimiento. Cuando aplicas esto, no buscas riqueza, sino libertad con santidad. Si necesitas oración, comparte en los comentarios. Ore también por alguien que no sea usted mismo. La comunidad es provisión. Se llega al cierre no para inspirar, sino para activar. Una declaración de guerra espiritual y un llamado a la acción. No naciste para vivir conmigo al final de cada mes, para esconderte de los números o para sobrevivir con el alma apretada. Nacido para gestionar, construir, sembrar, criar. Si el enemigo te ha estado diciendo no puedes, no sabes, ya es tarde, ya fracasaste, la respuesta es clara: mentiras. La Biblia no exige fantasias, sino diligencia, orden, sabiduría y movimiento. Así que escuche, comience algo hoy. Activa tu segunda fuente de ingresos, aunque sea pequeña. Estudia 30 minutos y sé constante. Planificar una economía con propósito. Muévete, aunque sea con pasos cortos pero firmes. Ahora declara con autoridad, sin pudor y sin duda, afirmo que mi casa tendrá orden. Afirmo que mi mente tendrá claridad. Afirmo que mi trabajo dará frutos. Afirmo que mi deuda disminuirá y mi paz aumentará. Afirmo que Dios me da estrategia y respondo con doble disciplina. Habla con fe y responsabilidad. Actúa con valentía y humildad. Si este mensaje te confronto y te trajo esperanza, compártelo con quienes luchan en silencio. No para hacer ruido, sino para encender una luz. Porque cuando una persona despierta, se ordena una familia. Cuando se ordena una familia, surge una generación. Y cuando una generación se levanta, el enemigo retrocede. Ahora vete. Hacer, con Dios al frente, con manos firmes y espíritu alerta. La victoria no es un destino, sino el resultado de cada elección realizada en el camino. No es un trofeo expuesto, sino la suma silenciosa de esfuerzos, resignación y perseverancia. Llega cuando la disciplina vence la tentación, cuando la fe vence al miedo y cuando la acción reemplaza la vacilación. No lo esperes como quien espera un premio. Constrúyelo día tras día, con la misma determinación que mueve montañas. Porque la verdadera victoria no consiste en vencer a los demás, sino en dominarse a uno mismo, en transformar las debilidades en fortalezas, las dudas en convicciones y las derrotas en aprendizaje. Y cuando llegue, no será un final, sino el comienzo de algo más grande, una base sólida para lo que está por venir.